Las plantas están conformadas por células eucariotas, tienen la capacidad de hacer fotosíntesis porque presentan clorofila. En la fotosíntesis las plantas toman el dióxido de carbono atmosférico, lo fijan para formar los carbohidratos que ellas necesitan para producir energía y como subproducto de este proceso se genera oxígeno, que es el oxígeno que todos consumimos diariamente, a lo que nos demuestra la gran dependencia que tenemos con las plantas. Tienen una pared celular de celulosa, que es muy característica, le da la rigidez y la protección a la célula, y presentan el almidón, que es un polisacárido, como reserva de alimento. Todos hemos comido papa, yuca, plátano, que es una gran reserva de almidón, es decir, este almidón forma una base fundamental para la alimentación humana. Tienen un ciclo de vida muy interesante y es porque tienen algo que se denomina alternancia de generaciones. ¿Qué significa esto? Que las plantas tienen parte del ciclo de vida diploide y parte del ciclo de vida ploide. Estos conceptos los tratamos en la unidad 2 cuando hablamos de lo que era la mitosis y la meiosis. Tienen embriones multicelulares dependientes y siempre nos aprovechamos de estos embriones porque son los frutos. Los frutos en su interior tienen las semillas, entonces sabemos que por este medio es que las plantas se van a propagar y también los humanos nos aprovechamos de este hecho por la alimentación que podemos obtener de esos frutos. Otra característica de su papel ecológico son las bases de las cadenas alimenticias, es decir, ellas son las que toman directamente la energía lumínica, la transforman en energía química y ya el resto de animales en la cadena alimenticia nos aprovechamos de esta cadena, de este alimento que las produce, entonces su papel ecológico es sumamente importante. Adicionalmente, la vida en la Tierra se fundamenta en ellas porque en su fotosíntesis, como les dije anteriormente, producen oxígeno, que es el oxígeno que nosotros respiramos. Si ustedes recuerdan, nuestra respiración genera dióxido de carbono, que es el que las plantas utilizan como materia prima para hacer la fotosíntesis. Entonces ahí está esa interdependencia entre los animales y las plantas más evidente que nunca. ¿Cómo se adaptaron las plantas a la vida terrestre? Si ustedes recuerdan, en las clases de evolución aprendimos que la vida se originó en el agua. Una de las características que les permitió adaptarse a la vida terrestre es tener una cutícula seria en las hojas que evita la evaporación de agua. Ustedes han visto cuando tenemos una hojita que las gotitas de agua caen, pero no pueden penetrar la estructura de la hoja, porque esta cutícula seria limita esa evaporación de agua y ayuda a que ellas tengan niveles de agua constantes en su interior. Adicionalmente, ellas tienen en el envés de la hoja, si tuviéramos una hojita, este sería el haz, el que está directamente expuesto a la luz, este sería nuestro envés. En el envés ellas tienen unas estructuras, unas células especializadas que conforman lo que se llaman los estomas. Los estomas están encargados de regular el intercambio gaseoso. Entonces, cuando tenemos un día extremadamente caluroso, esos estomas se van a cerrar para evitar que la planta pierda grandes cantidades de agua. Entonces, son adaptaciones que les permiten estar en diferentes ambientes y adaptarse a la vida terrestre. Adicionalmente, existen las plantas que tienen, no todas las plantas tienen vasos conductores como lo vamos a ver a continuación. Las que los tienen, esos vasitos conductores que se denominan xilema y floema, les permiten transportar sales, aguas, sustancias minerales desde la raíz hasta la parte superior de las hojas. Adicionalmente, ellas tienen, como les decía anteriormente, embriones que están protegidos y les ayudan a dispersar sus semillas. Muchas veces los insectos juegan este papel fundamental de dispersar las semillas para que se pueda dar la reproducción de las plantas en grandes distancias. ¿Cuáles son los principales grupos de plantas? Entonces vamos a ver que hay una gran diversidad y las plantas se van a clasificar principalmente en base a la presencia de haces conductores o a la ausencia de esos haces conductores. Entonces vamos a tener como dos grupos iniciales principales, las briófitas y las traqueófitas. Las briófitas son plantas que carecen de tejidos conductores y vamos a tener tres grupos importantes que son los musgos, las hepáticas y los antoceroides. Yo sé que todos en la vida hemos tenido contacto con un musgo, ¿cierto? Ahorita vamos a profundizar de ellos, pero lo que vamos a tener muy claro es que ellos carecen de esos elementos de conducción. Por esta razón los musgos nunca tienen una altura considerable, miren que siempre son hacia el ras del suelo. Dentro de las traqueófitas ya sí tenemos plantas que tienen haces conductores vasculares, pero a su vez ellas se diferencian según la presencia o la ausencia de semillas. Cuando tenemos traqueófitas sin semilla, vamos a hablar de tres grupos principales que son los helechos, los licopodios y las colas de caballo. Los helechos es el grupo con el que todos estamos familiarizados. Y sabemos que los helechos no producen semillas, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que tienen con el otro grupo de plantas traqueófitas con semilla, que se dividen en las gimnospermas y las angiospermas, que a continuación vamos a ver cuáles son esos grupos de gimnospermas y angiospermas.
Dentro de las briófitas, que como les digo son plantas no vasculares, por esta razón ellos no pueden exceder más de 20 centímetros de longitud porque no tienen esos vasos vasculares que les permitan transportar agua hacia grandes alturas. No poseen raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas y siempre son dependientes de agua para la fermentación. Si ustedes han visto, los musgos siempre están en zonas de ecosistemas donde el suelo es muy rico en agua y también tiene una función muy importante que es retener el agua de los ecosistemas. Por eso, desprender el musgo del suelo es un gran daño ecológico porque estamos evitando esa retención de agua en el suelo. Por esta razón, los musgos ayudan a reducir esa erosión y son muy importantes desde el punto de vista ecológico. Ustedes ven que su característica fundamental es que son plantas de una altura muy pequeña, por la razón fundamental es que no tienen haces conductores. Tienen las imágenes para que se pongan a pensar si alguna vez en algún ecosistema han visto la presencia de estas plantas. La característica del ecosistema para que tenga presencia de estas plantas es una gran humedad en el suelo. Ya dentro del grupo de las plantas vasculares, es decir, plantas que tienen un xilema y un floema, que son haces conductores. ¿En qué se diferencian estos haces conductores? El xilema es el que conduce el agua y los nutrientes desde las raíces al resto de la planta, es decir, toda la materia prima para que se dé la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis se lleva a cabo principalmente ¿en dónde? En las hojas. Entonces, si ustedes recuerdan en el colegio, les decían que es el que se encarga de conducir la savia bruta, es decir, la materia prima para llevar a cabo la fotosíntesis. Por otra parte tenemos el floema, que es el que se encarga de conducir los productos de la fotosíntesis que se generan en las hojas hacia el resto de la planta. Si recuerdan en el colegio, lo que ustedes les denominan la savia elaborada. Entonces, generalmente en los libros de biología siempre nos hacen esquemas en los que el xilema son tejidos que están ascendiendo, tejidos conductores ascendentes, y el floema son tejidos conductores descendentes. Dentro de las plantas vasculares que no tienen semilla tenemos tres grupos: son los licopodios, las colas de caballo y los helechos. Los helechos es el grupo con el que probablemente estamos más familiarizados. Son plantas vasculares sin semilla que tuvieron su gran explosión de la vida hace más o menos 350 millones de años. Si ustedes buscan imágenes de lo que se hace, sería una reconstrucción de la Tierra en esa época, van a ver que habían helechos gigantes que cubrían el planeta por completo. Eso se denomina el periodo carbonífero. ¿Por qué periodo carbonífero? Porque todas las reservas de carbón que tenemos en la actualidad provienen de los desechos de esos helechos gigantes que tuvieron como gran abundancia y diversidad en esa época del planeta. ¿Cómo se reproducen? Algo que querían hacer mucho énfasis es que los helechos en los embés, la próxima vez que tengan contacto con una hoja de un helecho, se van a dar cuenta que tienen en el embés unas estructuras que se llaman los soros. Los soros producen las esporas, que son las encargadas de la reproducción de los helechos. Se los digo para que se den cuenta que muchas veces una práctica muy común y llevada a cabo es quitarle esos bolitos que están en el embés de las hojas. Tienen una función reproductiva supremamente importante y la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que esos soros están en el embés de las hojas? Yo creo que ya saben la respuesta. Si esos soros estuvieran expuestos en la superficie, estarían expuestos directamente a la luz solar y eso les generaría deshidratación. Entonces es una adaptación evolutiva para eliminar la deshidratación y para darle como protección a esas estructuras reproductivas de los helechos. Ya vamos a hablar un poquito de las plantas vasculares con semillas. Tenemos dos grupos fundamentales que son las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas se caracterizan porque su reproducción no se lleva a cabo con la presencia de flores. No tienen ni flores ni frutos, mientras las angiospermas presentan flores y frutos como parte de su ciclo de reproducción. ¿Para qué creen ustedes que les sirven las flores a una planta como estrategia reproductiva? La respuesta es muy simple. Ustedes saben que si hay flores, eso va a llamar la atención de muchos insectos y polinizadores. ¿Qué beneficio va a obtener la planta con esto? Sus semillas van a ser distribuidas en un rango de espacio mucho más amplio, lo que va a aumentar la diversidad y va a aumentar el rango de cobertura de las plantas. O sea que la presencia de flores realmente es un gran paso a nivel evolutivo en las plantas que les permite colonizar grandes cantidades de ambientes muy diversos. Vamos a hablar inicialmente de las gimnospermas. En las gimnospermas tenemos varios grupos. Uno de los grupos con el que más familiarizados estamos es con el de las coníferas. ¿Cuáles son las coníferas? Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos visto los pinos, los abetos, los cipreses. Son tipos de gimnospermas que no producen flores ni producen frutos. ¿Cómo son sus estructuras reproductivas?
Entonces, ustedes han visto muchas veces en la Navidad se usan unas piñas decorativas, unos conos que les vamos a mostrar a continuación. Esos conos son las estructuras reproductivas como tal de lo que son los pinos, todas las coníferas. Tenemos también los ginkgos. Yo creo que todos ustedes han hablado, ahora está muy de moda el consumo de ginkgo biloba como un medicamento, una planta esencial para curar muchas enfermedades. La historia del ginkgo biloba es bastante interesante, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo la explosión de la bomba de Hiroshima, de las pocas cosas que cayeron en pie que no fueron afectadas por esa explosión fue un árbol de un ginkgo. Entonces el árbol del ginkgo siempre se ha asociado con la vitalidad, con la resistencia, con la salud. Por esas razones se hacen tantas investigaciones de sus poderes medicinales. Tenemos también un grupo que son los metales y un grupo que son las cicadáceas. Dentro de los metales hay un grupo, un orden muy especial, que es el grupo de las efedras. ¿Cierto? Cuando alguna vez han tenido gripa, nosotros han notado que los medicamentos para la gripa muchas veces contienen una sustancia que se llama la efedrina. Resulta que la efedrina saca de este género muy grande que se llama la efedra. Esto se los digo para que vean que muchas de las aplicaciones de las plantas están en la parte de los productos naturales. Todas las sustancias para beneficio humano que pueden ser utilizadas a partir de la extracción de sus productos naturales. Las cicadáceas tienen un grupo bastante diverso, algunos con los que ustedes pueden estar muy familiarizados es uno denominado la palma del sagú. ¿Por qué son importantes las cicadáceas? Porque ellas son sumamente tóxicas. Entonces muchas veces en las fincas el ganado empieza a morir de una forma inexplicable y lo que tenemos que entrar a buscar es qué tipo de plantas están presentes. Muchas veces son estas cicadáceas que son consumidas por el ganado y pueden generar intoxicaciones que pueden llegar a la muerte. Entonces miren que las plantas poseen metabolitos que las hacen ser muy diversas y que tienen propiedades, por ejemplo, pueden ser tóxicas o pueden ser benéficas para la salud humana. Dentro de las angiospermas tenemos el grupo de plantas con haces vasculares que presentan flores como su característica más distintiva. La presencia de flores apareció hace más o menos 130 millones de años en la escala evolutiva y como les contaba ahorita es una forma muy bonita de dispersión porque las flores otorgan ciertos beneficios a los polinizadores y a cambio los polinizadores van a llevar esas semillas en un gran rango de distribución. ¿Qué características tienen las semillas? ¿Cómo se generan? Cuando hay fecundación, ustedes saben que las flores, muchas de ellas son hermafroditas, tienen una parte femenina y una parte masculina. Al tener fecundación se van a desarrollar las semillas y los frutos. Ahí eso va a generar una nueva forma de reproducción que va a ser bastante importante porque tiene una intervención de los polinizadores. Acá tenemos la estructura básica de una flor, tenemos una parte masculina que es la que denominamos androceo, que está conformada por las anteras y los filamentos. En el interior de las anteras están los granos de polen. Los granos de polen son el gameto masculino de las flores. Esos granos de polen van a fecundar los ovarios que están dentro de la parte femenina de la flor que se denomina el gineceo. Cuando hay fecundación, se van a desarrollar, toda esa parte se va a desarrollar en forma de un fruto. En el interior van a estar las semillas. Las semillas son las que permiten la dispersión de la planta y toda la parte del fruto es la que nos permite un gran beneficio para la alimentación humana. Tenemos una clasificación muy importante de las flores. Les acabo de decir que las flores pueden ser hermafroditas, pero tenemos una clasificación muy interesante y es unisexual. Las plantas que son hermafroditas, dentro de la misma flor está la parte femenina, los gametos femeninos y los gametos masculinos. Pero también existen flores que son unisexuales, se van a clasificar como las monoicas y las dioicas. ¿Qué tenemos? Dentro de la misma planta vamos a tener flores femeninas y flores masculinas, es decir, flores que solo provocan los gametos femeninos o los gametos masculinos. Y dentro de las dioicas vamos a tener flores que solamente van a estar presentes en un tipo de planta, que van a ser las femeninas, y flores masculinas que van a estar en otro tipo de planta. Entonces no sé si alguna vez han escuchado que a uno le dicen el sauce macho y el sauce hembra. ¿Eso qué quiere decir? Que hay uno que solamente tiene flores con el gameto femenino y el otro solamente tiene flores con el gameto masculino. Eso de alguna manera puede generar, pues es más difícil porque se necesita que haya un polinizador que lleve los gametos masculinos, es decir, los granos de polen desde el árbol masculino hacia el árbol femenino. Para finalizar, tenemos una clasificación en biología que es una clasificación muy clásica, que es el de las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Qué son los cotiledones? Los cotiledones son las reservas de alimento que puede llegar a tener un fruto. Vamos a pensar en dos ejemplos muy clásicos, la semilla del frijol y la semilla del maíz. Ustedes parten una semilla de frijol a la mitad, van a darse cuenta que hay la presencia de ¿cuántos cotiledones? 2. Pero una semilla de maíz, ¿cuántos cotiledones tiene? Solamente uno. Ustedes recuerdan, mono significa uno, un cotiledón.
Dicotiledón, di significa dos, es decir, la primera de dos cotiledones. Estas plantas no solamente las vamos a clasificar por la base de la semilla. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo son las hojas de una planta de frijol, son hojas acorazonadas, mientras las hojas de una planta de maíz, que es una monocotiledonia, son hojas como alargadas. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el arroz, en el bambú, en la caña de azúcar. ¿Qué tipo de planta será? ¿Monocotiledonia o dicotiledonia? La respuesta es monocotiledonia.